Las aventuras de una bruja filósofa. ¿Qué tal, mis queridos y queridas colegas de nuestra asignatura chula de problemas filosóficos? Les he extrañado esta semana. Este video lo estoy grabando un 5 de febrero. Incluso hace un ratito les puse a propósito de nuestra semana donde hablamos y vamos a platicar del señor Carlitos Marx y por supuesto marxismo. Hoy es su aniversario de nacimiento y pues algunos datos importantes que te pueden ayudar a entrarle a las ideas de este autor. Te digo que te he extrañado porque, bueno, pues jueves y viernes de la semana pasada ya no tuvimos la oportunidad cercana, personal de platicar. Y si bien tuviste mucha información en los videos, sobre todo en el tema del existencialismo, sí era necesario esa cercanía, ese mirar los ojos, ya que ahora no podemos estar en el abrazo, pero ese mirarnos ojos a ojos porque pues sé que para ti son momentos fuertes y que estás atravesando por crisis existencialistas importantes. Esta semana estamos dando un viraje y un viraje que la verdad está muy ad hoc a los tiempos actuales. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Colombia con un golpe militar y un golpe de la policía muy fuerte contra los ciudadanos, donde hay muy poca información y la gente, así literal, está muriendo en las calles. Y estoy hablando de México, en donde pues todos y todas sabemos lo que sucedió el lunes por la noche, 10, 12, 10, 13 de la noche, bueno, preguntaba yo si algunos de ustedes, sus compañeros, conocidos, gente que vive por esa zona, ¿cómo está? Pero más allá de que nos afecte de manera cercana, más allá de que tengamos conocidos, amistades o familiares, por supuesto que como seres humanos nos interpela. Y aquí la vigencia de Carlos Marx es contundente. Hay una lucha de clases. Y precisamente donde menos se le invierte, donde menos importa, donde menos atención se le pone, donde más promesas incumplidas hay, siempre es en los sectores marginales, en los sectores más desprotegidos. Particularmente Tláhuac había tenido ya años atrás una serie de movimientos que protestaban por una mejora en el transporte, un transporte seguro, un transporte rápido, y quienes hemos ido al lado oriente de la ciudad, hemos conocido el infierno del tráfico en todos sus sentidos. Y bueno, la línea dorada parecía, entre comillas, un sueño para que esa movilidad fuera placentera. Sueño que estuvo plagado desde un inicio de elementos de corrupción, de amiguismos, y que ahora sí, color al color que le pongamos al partido político o al gobierno en turno, ay, una serie de cosas tremendas que hace que hoy podamos decir con contundencia, no fue un examen, no fue un accidente, fue negligencia. Lo menciono porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene que ver con una reflexión que ojalá sea crítica y que nos permita posicionarnos de lo que está sucediendo por todos, toditos lados. Bueno, esta semana también tenemos algunos autores y autoras muy importantes que presentar. Estamos hablando desde la mismísima presencia de Carlos Marx, de Federico Engels, por supuesto, y de algunos que ahorita más adelante mencionaré en el video, son directamente que se han asumido como marxistas en el sentido de la reflexión filosófica. Más adelante explicaré que hay algunos personajes de corte histórico, como Mao, Lenin, Trotsky, el mismo Che Guevara, que siguen las ideas marxistas, pero desde una perspectiva política. Sin embargo, nosotros en nuestro campo filosófico nos interesa saber qué pasa, por ejemplo, con pensadores como Gramsci, Althusser, Rosa Luxemburgo y, por supuesto, la chulísima Alejandra Kollontai. He estado recibiendo mensajes esta semana sobre lo que están ustedes ahorita a punto de pasar en la UAM, en la UNAM, de los exámenes de prueba. Sé que son días complicados para ustedes porque ya se acerca pues con rapidez y ferocidad los exámenes pues ya para entrar al siguiente ciclo. Y por eso he decidido que esta semana, si ustedes están de acuerdo, no nos veamos de manera directa por el Zoom. Vas a decirme, ay Diana, ¿otra semana nos estás abandonando? O habrá quien diga, ¡ay, qué bueno! Otra semana más sin ver a esa vieja. Bueno, según la perspectiva, eso implica que, por favor, no nos podemos atrasar en la presentación de nuestros personajes.
Agradezco muchísimo que la semana pasada ya haya compañeros y compañeras que en sus diferentes plataformas de Classroom por grupo subieron la presentación de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de la chula Simone de Beauvoir. Qué bonitas ideas, ¿verdad? Qué interesante y nutritivo para nuestra vida. Bueno, en este caso, esta semana te quiero pedir precisamente lo mismo. No nos vimos el martes, el grupo que nos teníamos que ver, 610. No nos vimos hoy, pues que es precisamente día feriado. No nos vimos el día de hoy, miércoles, porque pues hoy nos tocaba directamente tener una conversación directa con el grupo 605, con el grupo 617, y pues esta conversación no se pudo dar precisamente por el día 5 de mayo, Batalla de Puebla. ¿No? Entonces, tú que estás viendo este video entre jueves y viernes, se nos agolparon ya los pendientes, ¿no? Por ejemplo, 610, apenas vas a ver este video que es bastante largo, y no te puedo pedir al mismo tiempo que me presentes porque tenemos solamente una hora a todos los autores. 605 es el mismo caso, aunque tenemos 2 horas, no me da tiempo de los videos, la presentación, ¿no? En el caso del 606 o el 607, sí podríamos hacerlo, pero es que hay que tomar en cuenta que estos videos son bastante largos. Voy a tomar las consideraciones que me hicieron y voy a tratar de abreviarlo lo más posible, porque sí me dijeron, oye Diana, es que son muchos ejemplos, muchos autores, nos hacemos bolas. Entonces lo que yo te recomiendo para que no estés así presionado es que vayas pausando el video, vayas anotando cosas, y la verdad es que todo lo que voy a mencionar a continuación son elementos que vienen en la tarea. Y bueno, te quiero compartir esto porque me es también muy necesario que no impidamos la entrega de las tareas. La próxima semana nos toca ver anarquismo, altermundismo y tenemos que hacer la evaluación. Esta evaluación implica que ya tengamos la sumatoria de puntos. Y como te había mencionado, no vamos a suspender clases para la sumatoria de puntos. Vamos a ver cómo le hacemos para que yo ya te lo sume y nada más te platique a través de tomar una foto de captura de pantalla, cómo van tus puntos, ¿no? Los que sí nos vamos a detener son con las personas que no tuvieron evaluación porque no se presentaron o porque no se habían puesto al corriente en sus contenidos del primer bloque. Con estas personas sí nos vamos a detener y sí vamos a platicar específicamente de tu calificación. Pero si tú vas bien, lo que voy a hacer es sumarte tus puntos que te sobran más todos los puntos que has acumulado. Así es que por favor, no dejes de entregarme las tareas. Tú sabes que las películas son opcionales. Para esta semana hay 2 películas muy interesantes que por supuesto mueven y conmueven la reflexión marxista, en este caso también para la próxima semana anarquista. Y me refiero a la película de Zeitgeist y la película La Corporación. Si yo sé que muchos de ustedes están muy saturados y les es imposible entregarla, bueno, está bien. Pero sí, para las personas que van mal del primer bloque, sí me gustaría mucho, 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 por favor, sí que se hagan un recovequito y la puedan ver, ¿no? Bueno, y por lo que toca a las tareas cotidianas, no me las dejes de entregar. Lo que voy a hacer ahorita, el jueves y el viernes, es estar muy pegada aquí en la computadora, ir sacando no solamente asistencia, porque como te había dicho, yo tengo que entregar un reporte de asistencia de ti de cada semana. Entonces, para esta semana necesito contarte tus 3 horas de asistencia. Y para eso tengo que contarte tu primer y tu segundo video, que este es el primero y luego tenemos un segundo video. En los dos necesito, por favor, ya sabes, los comentarios y obviamente los nombres. Voy a tomar toda la asistencia completa hasta el día viernes. Por si por alguna razón ahorita no puedes terminar de verlo completo, ok, para que tengas hasta el día viernes para podérmelo entregar antes de las 2 de la tarde. Yo tomo mi reporte y lo entrego, ¿no? Eso es muy importante, porque además, incluso si tú tienes esta participación constante, pues se traduce en puntos. Sí me interesa muchísimo y ahorita voy a poner en la plataforma un espacio, cuando termine este primer video, para decirte, oye compañero, compañera, no solamente dime qué dudas se te han atorado, sino cómo te han parecido los temas. ¿Te han sido interesantes? ¿Has aprendido algo? Digo, porque yo sé que tenemos muchos factores de distracción y que ahorita pues ya estás consultando tus notificaciones del celular y estás revisando Facebook y estás distraído porque pues te están hablando para ir acá corriendo por las tortillas y ya se te subió tu gatito y tu perro ya quiere que lo saques a correr. Es complicado, pero hagamos un esfuerzo y por favor, mucho análisis crítico porque el tema de marxismo es un tema agudo,
denso, muy lleno de conceptos importantes, pero sobre todo trascendental para entender nuestros tiempos. Una última anotación. Vas a ver que hay un problema de desfase en los videos y esto no he sabido cómo arreglarlo. Por eso les digo que por favor me ayuden a editar, me ayuden a platicar, como a ver cómo puedo resolver estas cosas de la edición. Entonces vas a notar, sobre todo en el segundo, que hay un desfase en el audio, ¿no? Entonces no le hagas caso, no me veas. En fin, de todos modos gesticulo y muevo mucho las manos. Más bien escúchame. Escúchame y ve anotando recomendaciones, las películas, las series de las que ahí te hablo, pero sobre todo los conceptos. Vamos a hacer un examen la próxima semana y con esto me despido. Vamos a hacer un examen y por favor, inquietudes, dudas, situaciones que tengas que pedir, ¿qué te parece si de una vez voy a poner, insisto, en la plataforma, voy a poner ahorita aquí de, oigan compañeros, aquí si hay alguna tore personal de algo, me lo hagan saber. Ahora bien, presentación de autores de existencialismo, presentación de autores de marxismo, tienes hasta máximo este sábado en la plataforma de colocar a los autores. Repito, hasta este sábado, antes de las 2 de la tarde. Porque yo voy a dedicarme a ver y les pido por favor a todos y a todas vean los videos. También voy a preguntar de esos videos y voy a poner puntos extra. Entonces, no te cuesta nada ver qué tal hace a Marx, qué tal hacen Althusser, qué tal hacen a Alejandra Kollontai. Y tienes hasta este sábado, 2 de la tarde, para colocar estos videos en Classroom, en la plataforma general, y yo voy a darte la próxima semana tus puntos correspondientes de acuerdo a los criterios que ya sabes. Presentación, es decir, los contenidos; personificación, que hables, que te portes, que actúes como el señor o la señora; y caracterización. Así es que preséntate y date vuelo, que sea mínimo tu video de 15 a 25 minutos de duración, subido a YouTube. No me lo pongas por favor en privado, permítenos el enlace, si quieres lo pones en oculto, pero permítenos el enlace en la plataforma y si quieren podemos irle comentando a los compañeros en su mismo video algunas observaciones que se van a generar en puntos. Bueno, hasta aquí lo dejo y por favor vamos a comenzar. Así es que arranquemos hablando de marxismo. Comencemos a platicar un poquito de las ideas, la propuesta de un filósofo que el día de ayer decía es sustancial para el pensamiento crítico. Y así, específicamente para una postura que nos permita ser críticos y cuestionar a la sociedad. Ayer mencionábamos que Freud, Marx y Nietzsche eran considerados pensadores de la sospecha. ¿Por qué? Porque la sospecha en la vida es fundamental para empezar, como la misma palabra lo dice, sospechar, dudar, cuestionar, que aquello que parece inamovible, que parece establecido, que parece ya ahí, no es así. Algo que es muy importante y quiero comenzar con una palabra que una y otra vez en clases presenciales y ahora voy a decir muchas veces porque es la base para empezar a tener un pensamiento crítico. Desnaturalizar. A ver, esta palabra es muy importante, colegas. Anótenla por ahí, palabra dominguera. ¿Qué es desnaturalizar? Quitarnos, y es un trabajo de desaprendizaje de mucho tiempo, ojo, desaprendizaje, quitarnos estas ideas que implican pensar que hay cosas naturales y que eso que es natural ya no se puede cambiar, porque precisamente es natural. Por ejemplo, se piensa que es natural el género, gravísimo error. Tú no naces mujer, te haces mujer. Hay una serie de factores históricos, culturales, propios de tu contexto y que tienen directamente que ver con la educación para que tú te guste tal o cual cuestión. Tú no naciste con las ideas que hoy tienes. Todo es producto de la cultura. Por eso, para hablar de estos autores, te propongo quitarte esta noción de status quo, otra palabra dominguera, status quo, ¿no? Es una locución latina que significa lo que ahí está fijo, lo que debe ser. Generalmente sobre las cosas naturales son algo que ya son ideas o prácticas inamovibles. No sé, tu papá machista diciendo,
Es natural que las mujeres, por naturaleza, cuiden mejor a los hijos que los hombres. No, papi. Eso no es cierto. Eso hay una educación que ha insistido en que se relegue a la mujer a tareas de la casa internas dentro de un mundo doméstico, que acuérdate, la palabra doméstica, la palabra dama viene de doméstico, y doméstico significa mujer domada, ¿no? Esto tiene un principio histórico. Esto no tiene nada que ver con la naturaleza de una mujer. Es que los hombres por naturaleza son infieles. No, para nada. La forma de engañar o de traicionar a una persona inclusive ha sido promovida por el propio imaginario cultural que tenemos. Nadie nace infiel, nadie nace violento, nadie nace de tal o cual manera. No hay naturaleza humana, hay condición humana que se va moldeando de acuerdo al contexto en el que estés. Dicho esto, Marx plantea que nosotros no vivimos en un devenir establecido, bueno, Marx y en general la mayoría de los filósofos, sino implica que todo lo que hemos estado viviendo corresponde a una historia. Ahí es donde para Marx hay una palabra importante que se llama materialismo histórico. Pero a ver, no me voy a adelantar. Vamos bien con esta idea. Cuando menciono a Marx y lo menciono como un pensador de la sospecha, lo coloco en el lugar en donde Nietzsche cuestionaba a la razón como el centro más importante del mundo. Acuérdense lo que hemos ya platicado del iluminismo y de toda esta fase en donde hemos colocado que la razón es lo guau y lo máximo. Y dice Nietzsche con todo su cuestionamiento a la filosofía occidental, ¿neta? Nos invita a sospechar. Cuando Freud y el psicologicismo, que ya empezaba en el siglo XIX, pero sobre todo donde se le quería dar una explicación a las enfermedades, o más bien, se le quería dar una explicación a todo lo que sentíamos y pensábamos y que desde aquí no teníamos una explicación, médicamente se le quería dar solo una explicación de tipo médico, de tipo clínico. Tanto que las mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX fueron sujetas a que supuestamente los consoladores, sí, ese que lo encuentras en erótica, en el sex shop, que los consoladores era un modo de calmar a la... Esto empezaron a ejercer masturbando a las mujeres, jamás pensando en la masturbación como un acto sexual de satisfacción, de búsqueda, de placer, sino como una cuestión mecánica que le iba a sacar a las mujeres su histeria. Como era muy cansado masturbar a las mujeres, inclusive pues hasta les daba mal de codo, ¿no? El mal de codo significa que estás teniendo un movimiento mecánico mucho tiempo y repetido que causa una lastimadora al músculo, a la articulación. Entonces hubo a quien se le ocurrió hacer un consolador que consuela. Fíjate, todas estas explicaciones clínicas vino Freud y vino una serie después de psicoanalistas y pensadores y pensadoras para cuestionar y decir, a ver, espérate, esto no tiene nada que ver con una enfermedad, esto no lo patologices, esto hay que estudiarlo desde muchas dimensiones para entender por qué se dan las cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos una palabra que es muy común que utilicemos y que cuando la utilizamos hay que entender su dimensión. Una cosa es educar y otra cosa inculcar, ¿no? Nos inculcan ideas en donde nosotros no cuestionamos, sino simplemente las aprendemos. Esto ya en el transcurso de la vida se vuelven dogmas, se vuelven doctrinas. O sea, si tú eres una persona homófoba que le gusta molestar a la otra y le dices puto, esto tiene que ver con una idea que te inculcaron. No, profa, pero a mí en mi casa nunca me dijeron que yo le dijera puto a alguien. Pero tú viste cómo tu papá hace chistes contra los homosexuales, las lesbianas y los bisexuales. Pero tú viste cómo tu mamá no le gusta y en la casa no toma el tema de que su vecina es lesbiana. Pero si tú has visto un montón de chistes en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, utilizando estas palabras, ¿ya ves?
¿cómo si te lo inculcaron? O sea, hay un asunto que te han inculcado y te han inculcado cosas que hoy que estás estudiando filosofía es una tarea primordial empezar a cuestionar. Aquí no hay verdades, hay dudas. Empieza a preguntarte y a dudar por qué eso que das tan sentado, tan definitivo y que inclusive lo defiendes tanto, ¿por qué? ¿Por qué te interesa tanto defender ideas que si tú ya te pones a analizar, a lo mejor están llenas de prejuicios, tienen estereotipos, tienen algún tipo de dogma, etcétera, ¿no? Ahora, esto vamos a pasarlo al ámbito social para que hablemos de Carlos Marx. Esto implica, por principio, situar un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo muy lleno de confusiones y que a lo mejor nos va a permitir situar desde dónde podemos hablar de Carlos Marx. Seguramente has escuchado conceptos que tienen que ver con la izquierda y con la derecha, ¿sí? Y que a mí me pasó el día de ayer, alguien, cuando estábamos en esta plática introductoria de Marx, alguien me decía, profesora, entonces usted es de izquierda, ¿verdad? Sí, porque relacionamos los conceptos a partir de que oímos los autores. Si a lo mejor, aunque tú no tengas muy claro qué es ser izquierda o derecha, pero oyes a Donald Trump, no creo que lo ubiques como de izquierda, para nada. Si tú escuchas a López Obrador, tampoco lo vas a ubicar de derecha, para nada. Pero todo eso tiene muchas aristas. A ver, de manera muy general, en la anécdota histórica, es una anécdota que probablemente ya has escuchado y que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Atención con esta anécdota. Cuando estaba la Revolución Francesa en ciernes y estaba viendo cómo se gestaba el apoyo para trabajar contra la monarquía, contra el reinado e instaurar una república, esto en 1789, en la famosa e importante hito, acuérdate esta palabra dominguera, hito, este importante cambio social del rompimiento de las estructuras establecidas de poder. Bueno, cuando se comienza este cuestionamiento, cuando se comienza más bien este cambio, hay una Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional hay representación de las personas que están a favor de que el rey y la monarquía continúe, y hay personas que están en contra de que las cosas sigan como estaban y que quieren cambiar, que quieren romper con lo establecido. ¿Eso qué significa? Que curiosamente, y no sé, yo no tengo o no he leído, rastros históricos que digan que de veras fue así, pero la anécdota siempre se refiere a eso, que todas aquellas personas que apoyaban al rey y al status quo, a lo que debería de ser, se sentaban en la derecha. Y todas las personas que querían hacer una revolución, un cambio, buscar modificación a las cosas ya establecidas, se sentaron a la izquierda. Entonces, ¿qué implica la izquierda y qué implica la derecha? Por principio, implica una actitud ante la forma que se ejerce el poder. Si tú, por ejemplo, durante tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, vivieron un régimen social, económico y político en México establecido por el PRI, sí, este partido que duró muchísimos años en el poder. Y este partido siempre tuvo estrategias económicas, políticas y sociales que algunos consideraban de centro, pero que estaban un poquito más tendientes a la derecha. Por ejemplo, en el caso específico de Partido Acción Nacional, ¿te acuerdas de Fox, de Calderón, toda esta gente? A ver, por ejemplo, la idea de sacar al ejército en las calles porque se piensa que los seres humanos definitivamente no tenemos remedio y alguien nos tiene que cuidar, nos tiene que controlar, nos tiene que poner un estado de sitio y sacar el ejército a la calle, esa es una idea de derecha. Hoy, por ejemplo, López Obrador se anunció toda su vida como una persona de izquierda. De hecho, proviene el asunto específico del PRD, que fue una institución de izquierda, lo fue, pero cuando se pasa a Morena, llega con la bandera de izquierda, pero curiosamente ahora está proponiendo que el ejército salga a las calles. Esa es totalmente una actitud de derecha.
Entonces tú, como una persona, si estás de acuerdo en el autoritarismo, si estás de acuerdo en pensar como Hobbes, que ni modo, los seres humanos necesitamos que nos controlan y que tiene que haber alguien, desde un líder, un jefe, alguien que nos diga por dónde caminar, bueno, colega, entonces eres una persona de derecha. Si por tu parte tú dices no, necesitamos buscar formas de reorganizarnos, de hacer colectividad, de buscar la manera de entendernos, de hacer democracia, pero no esa democracia que solamente implica ir a votar cada 6 años o cada 3, sino de ponerme las pilas, de participar activamente en lo que pasa en la sociedad, en las reuniones vecinales, en las cuestiones contra, no sé, no hay agua potable en mi colonia, todo lo que tenga que ver con buscar una forma diferente donde no haya quien manda y no haya quien obedece, entonces si tú tienes esta postura, eres una persona de izquierda. Fíjate, ahí está tu actitud frente al poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahorita esto vamos a relacionarlo con Carlos Marx, pero sí es muy importante esta cuestión introductoria. Luego, un segundo punto. Tu postura ante las cuestiones económicas. Ahí está. Ahí es donde ya le estamos entrando más a los temas más espinosos. Generalmente nos han dado a conocer, hay muchas más, pero nos han dado a conocer 2 posturas de cómo entrarle a lo económico. Una postura intervencionista y una postura totalmente liberal. ¿Qué quiere decir la palabra liberal en ese contexto? No es lo mismo ser liberal en términos sexuales o en términos culturales que ser liberal en términos económicos, por favor. Tampoco confundas que tú digas, izquierda, derecha, liberales y conservadores. Podría a lo mejor en el caso de México tener algunas características de la izquierda y de la derecha que tenga que ver con liberales y conservadores, pero no totalmente. Porque, a ver, por ejemplo, Benito Juárez era muy liberal en unos temas, muy conservador en otros, ¿no? Entonces, a ver, pongo un ejemplo muy concreto. Él era por supuesto, el primero que pidió de manera legal la separación de gobierno e iglesia, y esto es una actitud de izquierda, ¿no? Pero él al mismo tiempo era una persona profundamente homofóbica y muy ceñido a sus costumbres, que no aceptaba contrastación sobre ellas. Esto es bastante de derecha, ¿no? Entonces, en una persona y en ti, por ejemplo, pueden coincidir ideas de derecha y de izquierda, lo que le llamaríamos una especie de sincretismo, ¿no? De unión entre las ideas. Ahora, regreso a la parte económica. La idea liberal de la economía tiene que ver sobre que tú piensas que debe de haber un libre mercado, que nadie tiene que intervenir en mediar cómo los seres humanos producimos bienes, servicios, mercancías, y estos tienen que ser entre las personas puestas de acuerdo de cómo van a entrarle al mercado. Ahora, aquí hay un problema, y que hay un problema propio también de la propia condición humana. Los humanos, te pregunto, ¿no tendemos a ser ambiciosos, acumuladores? ¿No tendemos, pregunto, no digo que así sea, es una pregunta, es una duda, no es una respuesta. ¿No tendemos a querer tener más poder? Y pregúntate entonces lo que implica, y en historia lo has visto, en ESEM lo has visto, por ejemplo, los latifundios o los monopolios. No tendemos a querer dominar al otro y a partir de ahí decir, bueno, pues yo tengo 5 canicas más que tú, y como tengo 5 canicas más que tú, puedo abaratar precios y venderlas un poquito más baratas para que la gente siga comprando más mis canicas. Y tú nada más tienes 3 canicas y resulta que tienes que ir por tus canicas hasta el otro pueblo y te sale bien caro traerlas desde allá, por eso no las puedes poner más baratas. A la larga vas a quebrar, porque a la larga si entramos en competencia, yo puedo, pues porque tengo los medios de producción que tú no tienes, yo puedo acaparar el mercado y hasta voy a terminar comprando tus canicas para ser Don Caniquero Plus, ¿no? Esta idea, si quieres muy absurda, habla de que los monopolios y los latifundios han sido las grandes consecuencias del libre mercado y eso nos ha llevado a las cuestiones capitalistas y neoliberales que hoy vivimos. Pero si tú eres una persona que dice sí, definitivamente nadie se tiene que meter en una cuestión económica y tú y yo tenemos que negociar,
ok, eres una persona que defiende el libre mercado, eres una persona de derecha. Si tú por tu parte dices, no, definitivamente las dos personas pueden caer en vicios, tiene que haber alguien que regule, tiene que haber alguien que ponga leyes, tiene que haber alguien que de alguna manera mantenga un control en esto. Entonces, tú tienes una idea intervencionista. Por tanto, en este asunto económico, tú eres una persona de izquierda. ¿Sí? Ok, ahora, en las cuestiones culturales y sociales. Aquí es donde podemos aplicar también criterios que tú has escuchado sobre ser conservador o ser liberal. Si tú eres una persona que considera que los homosexuales son personas con enfermedades, neta, perdón que lo diga, ya ahí sí me voy a salir de cuadro. ¡Qué pendejada! Neta, colega. El pensar hoy, siglo XXI, que es una enfermedad, una decisión de vida. Oye, en serio, neta, qué ganas de estarse metiendo en la vida de los demás. Pero bueno, a ver, partamos. Y esto coméntaselo a tus papás, coméntaselos a tu familia. Ahora, si quieres meter temas picosos en la mesa, ponlo. ¿Te acuerdas que yo muchas veces te he dicho, llega un día con tu mamá, con tu papá y dile, mamá, aunque lo seas o no lo seas, soy gay, soy lesbiana. Vas a ver que este tipo de temas siguen causando muchísimo escozor en una tradición tan conservadora como la nuestra. Conservadora, ¿por qué? Porque los principios morales y religiosos que tenemos siguen siendo la beta de donde mucha gente mama sus ideas. En ese sentido, si tú, por ejemplo, crees en la iglesia, en Dios, en todo lo que tiene que ver con las religiones, es muy posible que tengas ideas muy conservadoras en donde te importe la virginidad, donde estés en contra del aborto, donde estés obviamente en contra de los homosexuales y las lesbianas, porque vas a decir que la familia es natural y la familia es una. Si tú piensas que, por ejemplo, una mujer tiene que estar en su casa y un hombre trabajando y que una mujer no puede tener un departamento porque es una promiscua, todas estas ideas conservadoras que has escuchado alrededor y que a lo mejor yo alguna vez te cuestioné, no sé si era con el 617, que alguna vez les dije, oigan, ustedes están peor que mi abuelita. A veces parecería que la edad, la juventud, da apertura, pero no, a veces las ideas que nos han inculcado resultan ser tan acomodadas para nuestro sentir que a veces eres muy de derecha y tienes pensamientos muy conservadores. Ok, ahora, si tú cultural o socialmente hablando estás totalmente contrario a lo que acabo de decir, entonces tú sostienes una ideología de izquierda. Por ejemplo, yo estoy a favor de legalizar la marihuana, porque pienso que el problema de la marihuana en realidad no es el consumo, sino la producción, y entonces bla, el análisis que esto implica. Oiga, profesora, ¿usted quiere que todo el mundo se drogue y se muera? No. Lo que yo estoy proponiendo es una educación donde las personas estemos conscientes, primero, de satanizar a la marihuana pensando que es adictiva, que esa es la que nos lleva a cometer delitos. No. Por supuesto, y ahí habría que hacer un trabajo y una reflexión profunda de las drogas para saber cuáles son lo que implica lo verde de la vida, es decir, peyote, hongos, marihuana, que están totalmente catalogados bajo las hierbas medicinales. Que la gente le haya dado otro uso recreativo, ese es otro asunto, pero que nuestros ancestros hayan utilizado estas hierbas, imagínate la marihuana en particular, ¿no? Con el alcoholcito para las reumas, esto es históricamente viable. Ahora, que si se ocupan para medios recreativos, bueno, tú si te pones a estudiar los efectos de la marihuana en el organismo, por supuesto que no van a ser los mismos efectos que el propio tabaco o el alcohol, pero el alcohol y el tabaco no están satanizados como la marihuana. Y eso tiene que ver con toda una forma de ideas que te han inculcado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de legalizar la marihuana, estamos hablando de considerar varios aspectos sociales, políticos, económicos, pero sobre todo culturales. No se trata de que sí, marihuana, todos droguémonos. Se trata de entender los tiempos y las utilidades de cada cosa. Bueno, puedo seguir sobre esto. Solamente estoy poniendo un ejemplo para situar que efectivamente Marx entra a teorizar, a poner en la escritura todas aquellas ideas, movimientos, enojos que ya se tenía desde la izquierda.
¿no? Cuando hablábamos desde la izquierda el día de ayer, estábamos refiriéndonos a todos los movimientos obreros, a todos los movimientos campesinos. Hoy en día podemos hablar de movimientos estudiantiles que se rebelan contra el poder. Y aquí, antes de empezar con todo esto, te quiero pedir una reflexión. ¿Por qué los humanos nos hemos situado a ser como tan ensimismados, tan egoístas? ¿Por qué cuando hablamos de temas sociales es muy común que digamos, ay, la política, ¿eso qué? A mí ni me importa. O sea, ¿por qué relacionamos siempre hablar de política con cuestiones de gobierno, con cuestiones de poder? La política, desde Aristóteles, por ejemplo, está hablando del son politikon. Todas las personas somos seres sociales y todas las personas, no te hagas, aunque te caiga mal el mundo y seas misántropo, necesitamos del otro para vincularnos socialmente. Además, cuando nos vinculamos con ese otro, con esa otra, yo supongo, ojalá así sea, tú estás esperando que ese otro, que esa otra esté bien en bienestar. Yo siempre prefiero, en lugar de hablar de la felicidad, prefiero hablar de estar bien con otra persona. Tenemos bienestar. Tienes amigos, tu mamá, tu hermana, tu tío, son personas que si tú has decidido querer y si has decidido procurar, si has decidido ser responsable afectivamente con esas personas, entonces vas a cuidar que estén bien. Entonces ahí estás haciendo política. La política está buscando siempre el bienestar. Pero ojo, no se nos olvide, un segundo factor que siempre está presente en la política. La política también habla de relaciones humanas y las relaciones humanas de ningún tipo están exentas de poder. El poder no solamente es una cuestión del gobierno contra los seres humanos, ciudadanos, público de pie, pueblo, no. El poder es un ejercicio chiquito pero constante de dominación que tú haces contra otra persona. Sí, cuando tú a tu novio, colega, no te hagas, no le hablas porque algo te enojó y en lugar de decirle directamente, oye Pedro, estoy enojada contigo por esto, más bien le arrebatas el habla. Lo ignoras y dices, ¿qué te pasa? Nada. Cuando estás haciendo eso, estás ejerciendo poder. Ay, profa, ¿cómo poder? Claro, estás subiéndote un tabique y estás diciéndole a la persona, yo aquí domino la situación y yo a través de la manipulación y el chantaje te voy a traer comiendo de mi mano. ¿Viste? Esa es una forma de poder muy común. Además, las formas de poder más jodidas son aquellas que no tienen que ver con los golpes, con los gritos, con la violencia explícita. Tiene que ver con la ternura y esa ternura mediada por el control. Ay, mi amor, te amo tanto, chiquita, y nunca me dejes, mi amor, porque cuando me dejes me voy a matar. Es que a mí nadie me ha amado. Yo siempre he estado solo en el mundo y siempre me ha tocado pura novia loca. Solamente tú que llegaste a mi vida le dio luz y entonces si me dejas me mato. A ver, compañero, no mames. Estás haciendo violencia, y una violencia bien cabrona a partir del chantaje emocional. La compañera que ya iba a terminar contigo porque no se sentía a gusto, ahora no se atreve porque te vas a matar. ¿Viste? Eso es ejercicio de poder. Y eso también es parte de la política. O sea, la política tiene una parte de buscar que esté bien el otro, pero también tiene una parte de poder. Todos los humanos estamos involucrados en eso. Entonces, ¿por qué le sacas? Entonces, ¿por qué no te gusta hablar de política? Si tú haces política todo el tiempo, en ese sentido, si tú dices, bueno, a ver, voy a salir de mi zona de confort, de mi egoísmo, de mi mundito y me voy a asomar al mundo. Pues resulta que cuando te asomas al mundo, hay muchas cosas que no te gustan. Cuando te asomas al mundo, ves que hay una disparidad en todo. Y no sé, a ver, por favor, veme diciendo. Ahorita voy leyendo comentarios, espérame, nada más que para no interrumpir este hilo. ¿No te ha pasado que de pronto dices, chale, estaba yo mejor así, ciega, sorda y muda, porque ahora que me estoy dando cuenta del mundo es una porquería? Porque ya en los libros de historia, en todos los textos donde me he informado, siempre hay algo que se repite y que cíclicamente está. Hay alguien que manda y hay alguien que obedece. Cuando de pronto, alguna vez te comentaba, ¿no? En algún grupo, ahorita lo hago público. Cuando alguna vez tuve la oportunidad de ir a España,
mientras mi familia estaba fascinada tomando fotografías. Yo estaba muy contenta, muy contenta, porque además reconozco mucho lo económico que mi hermana gastó para poder ir a España, porque una familia promedio no puede ir a España porque es carísimo un boleto de avión, y vivir en euros es carísimo. Mi hermana hizo un esfuerzo económico que lo agradezco muchísimo, y que yo ahorré muchísimos meses nada más para poder estar allá 15 días, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando estábamos allá, yo no me quería tomar la selfie. Yo cuando vi la iglesia y veía a los turistas, yo decía, yo no voy a presumir que estuve en esta iglesia. ¿Para qué? En esta iglesia, en este edificio, en esta cosa tan majestuosa, hay algo que no estamos pensando. ¿Quién la construyó? ¿Cuántos años, cuánta esclavitud, cuánto trabajo forzado, cuánta explotación se dio para que esto estuviera? Y dice Walter Benjamin, siempre cuando ves una gran obra de civilización, también estás viendo una gran obra de barbarie. O sea, a ver, ahora sí que me voy a poner en el plan de la chica esta cómica, ¿no? ¿Quién piensa en los niños? Más bien, ¿quién piensa en los explotados? Yo cuando la primera vez que viajé como adolescente en una carretera larga, iba yo viendo la carretera larga, iba viendo el bosque, y yo decía, no, la persona con la que iba me decía, no, mira qué maravilloso el bosque. Sí, maravilloso, pero hace un montón de calor, hace un montón de frío, porque era una carretera larga de horas. ¿Quién habrá construido esta carretera? Ay, ¿qué importa? Es que claro que importa. Y aquí es un cuestionamiento directo que te voy a hacer. ¿Por qué hemos sido tan egoístas que solamente pensamos en nuestro pequeño mundo, en nuestros problemas, que no digo que no sean importantes, pero nos hemos quedado en una visión de la vida solamente existencialista y no nos hemos atrevido a romper nuestra zona de confort y decir, a ver, güey, yo hoy estoy deprimido porque me peleé con mi mamá y no me puedo salir a echar el rol y no mames, pinche vida. A ver, compañero, bájale 3 rayitas. Mientras tú estés deprimido por eso, hay gente hoy que se está tronando los dedos porque no sabe qué va a comer al rato, porque la situación de la pandemia le está arrojando una situación de miseria. Porque hoy en la pandemia el capitalismo no está absolutamente perdiendo nada. Al contrario, hay muchas más deuda, hay mucho más encarecimiento, y los que sí están perdiendo, por ejemplo, son las economías que son mucho más sencillas. Esa señora que vendía sus churros de chocolate ahí en nuestro Bachilleres en la tarde y que probablemente con eso era un sostén para su familia, hoy, ¿qué está vendiendo? Las personas que tienen comercio informal, que a lo mejor algunas sí pertenecen a la mafia de la piratería, pero muchas otras no. Muchas otras compraron sus productos y los revenden, eran tratando de sobrevivir. ¿Qué onda con esas personas? Todas las millones de personas que entraron en el desempleo y que hoy están en una situación de carencia económica, ¿quién piensa en ellas? ¿Quién les interesa a esas personas? ¿Ok? O sea, en ese sentido es muy importante dejar que lo que nos pide antes que cualquier cosa Carlos Marx es no solamente pensar en el individuo como un sujeto cerrado, sino como una persona que está en la historia. Y que la historia, ahí sí, vámonos con este concepto, la historia siempre ha sido una lucha de clases. Ahí es donde vamos a hablar de materialismo histórico. Ok, Carlos Marx, entonces, ahora sí regresemos, ¿qué onda con este señor? Carlos Marx, él está de acuerdo con una postura filosófica que se llama materialismo. Acuérdate que ya en clases hicimos una contrastación entre diferentes posturas y corrientes filosóficas. Ahí está la corriente filosófica del idealismo y la corriente filosófica del materialismo. Ya dijimos muchas veces, pero no sobra decir, que el materialismo no tiene nada que ver con, ay, soy bien banal, soy bien fashion, soy bien materialista. No, para nada tiene que ver. El materialismo, su implicación filosófica es que piensa en la materia como el elemento transformador de las sociedades. En el caso del idealismo, pensamos en las ideas como el centro de la reflexión. Tú eres idealista cuando le das cabida a la idea del alma o el espíritu. Tú eres materialista cuando lo que te interesa son las relaciones sociales basadas en lo que ves, en lo que tocas y en lo que te encuentras presente, es decir, en la materia. Ahora, en ese sentido, Marx es materialista y él estaría muy de acuerdo con filósofos. De hecho, hizo su tesis, por cierto, él estudió Derecho, Marx estudió Derecho y estudió Filosofía.
Y su tesis de filosofía la hizo sobre Demócrito. Sí, Demócrito. ¿Te acuerdas el filósofo presocrático que hablaba, fue el primero que habló sobre el átomo? Y esta es una postura totalmente, absolutamente materialista. A ver, recordando un poco, acuérdate que Platón es idealista. Aristóteles es realista. Todos esos elementos de corrientes filosóficas, vamos a darle luego una nueva revisada, pero aquí ubícate. Ubícate, si tú estuvieras haciendo en el pizarrón tu cuadro, aquel cuadro que hacíamos para ubicar conceptos, pones materialismo y pones a Carlos Marx. Quiero mencionar 3 obras muy importantes de Carlos Marx. Anótale. 3 obras que son como súper importantes para entender esta cuestión del materialismo marxista. Estas 3 obras las escribe en 2 momentos importantes donde se ve que hay un joven Marx y un ya adulto Marx. ¿De qué me refiero con un joven Marx? Marx fue muy influido por las ideas de Hegel y las ideas de la dialéctica totalmente fueron de Hegel para acomodárselas en lo que después Marx habla del materialismo dialéctico. Ahorita vamos para allá. Pero en la primera etapa Marx es muy filósofo, es muy reflexivo. En su segunda etapa, ya más de adultez, es más económico, es más político. Por ejemplo, en la primera etapa, van con 2 libros importantes. Dale una revisadita un día de estos que quieras, no nomás hablar pendejadas de Marx, sino leer a Marx y criticar a Marx o hablar bien de Marx como tú quieras. Hay un texto que se llama Manuscritos Económicos Filosóficos. Este es un texto que escribió en 1844. Se conoció entre sus amigos cercanos, pero hasta 1930 y tantos ya salió a la venta al público, ¿no? Pero este texto de Manuscritos Económicos y Filosóficos, él hace una reflexión muy importante que hoy hay que traer así, que es básica para entender a Marx. Dice Marx: los filósofos se han dedicado a contemplar, se han dedicado a mirar. No es solo contemplar, es transformar. ¡Híjole, qué buena crítica! ¡Bah! Hay que dejar la teoría para pasar a la práctica y seguir con la teoría. Pero el hecho de que solamente contemplemos, miremos y suspiremos sin cambiar un ápice de la realidad, nos hace ser cómplice de cosas muy horribles que tiene la realidad, ¿no? Entonces, en Manuscritos Económicos y Filosóficos da unas propuestas filosóficas valiosísimas. Otro texto que salió un poquito de años después, 1848 sale, el Manifiesto del Partido Comunista. Textazo. Muy sencillito y donde viene un programa filosófico-político de cómo él mira el comunismo. Sí, ya empezamos con palabras malditas. Comunismo. Oh. Comunistas del mundo, unions, comienza el texto. Bueno, y años después, que ya es el segundo Marx, y este es el Marx económico, 1867, el primer volumen del Capital. Hoy sí, porque el Capital es una cosotota, mamotreto, es un pinche libro, ¿no? Que ya terminó de publicarse completo hasta que después de que Marx murió. Y cuando muere Marx, su amigo Engels es quien pues lo saca a la luz. Atención, ahorita que estamos hablando de Marx, no invisibilicemos, porque históricamente ya se ha hecho mucho, a su gran compañero, amigo y trabajador de ideas, que es Federico Engels. El problema siempre ha sido que se nos ha centrado la atención con Marx y se ha dejado de lado los planteamientos filosóficos de Engels, que son interesantísimos. Mañana vamos a revisar de manera muy breve el texto de Federico Engels, que a lo mejor has escuchado, el trabajo como en la transformación del mono al hombre. Muchos de los principios económicos que tiene Carlos Marx no serían nada si no hubiera Engels intervenido. Hay otro texto que a mí me gusta mucho y que fue muy importante en mi adolescencia y en mi primera juventud, que se llama Las mujeres, la familia y la propiedad privada, de Federico Engels. Te lo súper recomiendo. Bueno, pero ahorita ya tienes 5 textos, 5 textos. A ver, recapitulo. Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844. Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Y de 1867, el primer tomo del Capital, de Carlos Marx. ¿No? Ahora, de Federico Engels. Tenemos, ahorita nada más me voy a quedar con el de El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre.
primero. Y segundo, el de la familia, las mujeres y la propiedad privada. Ok, mañana voy a hablar un poquito de Federico Engels. Pero bueno, regreso a Marx. Marx te decía que es un filósofo, es un economista y es un materialista. Y él habla, vamos a cerrar con este concepto, él habla de materialismo histórico. Ay, Diana, ya nos han hablado mucho de materialismo histórico en ESEM. Ok, entonces platícame qué es materialismo histórico. A ver, déjame ver si más o menos coincide con lo que te han dicho. El materialismo histórico es una interpretación que se ha hecho de la historia, en donde Marx pone de relieve que la historia no se le tiene que ver nada más de forma revisionista, no nada más ver que todo el tiempo ha habido reyes, monarcas, emperadores, zares, no. Y tú dar cuenta de pues cómo ha sido la historia. No. Siempre lo que nos recomienda Marx es analizar a la historia como la historia de la lucha de clases. ¿Te acuerdas cuando veíamos los diferentes tipos de abarcar la historia al principio en la unidad 1? Bueno, pues esta forma de mirar la historia de la lucha de clases nos permite entender que siempre ha habido un grupo de personas chiquititas, poquititas, que han tenido los medios de producción y que en esos medios de producción han podido tener toda la infraestructura económica que se necesita para sostener la economía. Y que ha habido otras personas que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Y que esa fuerza de trabajo incluso los convierte en mercancía. Y que estas personas que solamente tienen su fuerza de trabajo y no los modos de producción, les ha tocado estar de un lado de la historia y a los que tienen los medios de producción de otro lado de la historia. Por eso él habla de 5 etapas de la historia de la lucha de clases o de la historia del materialismo histórico. Él habla de una primera etapa que se llama históricamente comunismo primitivo, en donde sostiene que vivimos en un momento en la sociedad donde todos y todas vivíamos en un modo distinto, sin que hubiese propiedad privada, sin que hubiese reinados, sin que hubiese gente jodiendo a la otra, sino conviviendo. Aquí, históricamente, esta etapa termina cuando nos volvemos sedentarios, cuando nos volvemos civilización. ¿Por qué? Porque en el momento de que comenzamos a hacer guerras, en el momento en que queremos tener, lo que decía hace ratito, ojo con eso de los humanos, en el momento de que queremos tener poder, tener la razón, decir yo soy un chingón, entonces hemos optado, han optado esa gente mierda por tener esclavos, por pensar que las personas somos propiedad. Lo primero que se ha afincado en la historia como propiedad privada es la propiedad de las personas. ¿Y qué decir de los animales? Pues, ¡oh, carajo, con nosotros! Pero personas y animales se les ha considerado propiedad y se les ha esclavizado, que es cuando se llega a la segunda etapa, la estado esclavista, en donde está el amo y el esclavo. Acuérdense, estas figuras de dualidad, de amo, esclavo, gobernante, gobernado, todo esto es una idea de la dialéctica de Hegel. Por eso es muy importante su aportación de Hegel. Bueno, después del estado esclavista, que podemos ponernos a revisar cuánto tiempo duró y cómo estuvo, de hecho el propio Aristóteles, ¡ay, Aristóteles, qué ideas estas! Justificaba la naturalidad del esclavo porque decía que hay personas que nacen para servir y hay personas que nacen para mandar. No es cierto, señor Aristóteles, no es cierto aquella persona que piensa que hay quien nace para algo. No, desnaturalicémonos, nadie nace para nada, naces para lo que quieras nacer y vives para lo que quieras vivir. Bueno, el tercer punto que habla este señor, comunismo primitivo, estábamos con estado esclavista, luego con estado feudal. Y en el estado feudal, ahí es donde Edad Media, hace rato decía Eric que en la Edad Media ahí podíamos ser comunistas. No, pues no, porque ahí hay un protocapitalismo. Está el señor feudal, que es el que controla las tierras y el medio de producción, y están los siervos. Los siervos que en este momento también estaban los pequeños burgueses, que tenían pequeñas propiedades, pero apenas poquititas. Estaban los campesinos, los artesanos, etc. Otra vez, ¿quién manda? ¿Quién obedece? Y del estado feudal, gracias a el estallido de la Revolución Francesa, luego Revolución Industrial y luego los cambios políticos económicos en el mundo, vivimos en un estado capitalista, en un sistema capitalista, donde está la burguesía y el proletariado. Ese pequeño burgués que al principio era humilde y tenía poquitito, terminó teniendo un chinguito, ¿no? Esto implica una cosa muy importante que aquí voy a terminar y aquí voy a cerrar. Nosotros desde pequeños, desde pequeñas, ya vivimos, dice Carlos Marx,
alienados, ya vivimos totalmente adoctrinados, ya vivimos totalmente arrebatándonos nuestra libertad de pensar. ¿Por qué? Por la idea del trabajo. El trabajo es un concepto nodal en la ideología marxista. El trabajo, no me vayas nada más a decir, es que el trabajo enaltece al humano. Sí, güey, pero espérate. También el trabajo es la forma actual, moderna, de esclavizar a una persona, de arrebatarle su vida para que a la hora de generar ingresos todo sea trabajar, trabajar, trabajar. A ver, pongo un ejemplo y ya con esto termino. Oye, Carlita, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y Carlita no dice, quiero ser feliz, quiero conocer el mundo, quiero tener muchos amigos, quiero, no sé, disfrutar. Carlita dice, yo quiero ser doctora, y yo quiero tener mucho dinero, y yo quiero tener un coche, y yo quiero tener un auto, y yo quiero tener unas propiedades, y yo quiero, ándale, güey. Carlita ya le dijeron que el trabajo le da la vida, y que poder tener ese trabajo tiene que tener un estatus social, un estatus académico que se lo da a ser doctora. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo, no mames, ¿cómo enseñaron a Carlita a hacer eso? No, digo, de hecho, qué bueno que Carlita quiera ser doctora y no Carlita quiera quedarse en su casa a servir a un señor, ¿no? O sea, qué bueno que Carlita tiene aspiraciones, pero no perdamos el fondo de la forma. Lo que te quiero decir es que el trabajo se ha vuelto el núcleo nodal de toda la reflexión social y de todo lo que sostiene económicamente al ser humano. Ese trabajo es equitativo, es por gusto, ganas económicamente lo que debes de ganar a partir de tu esfuerzo, no es la respuesta. No es la respuesta y mañana vamos a hablar de eso. Nos quedan 7 minutos y esos 7 minutos es para leer los comentarios. Oigan, ¿cómo fue la clase del día de hoy? Aunque me doliera la cabeza, no me dispersé mucho, ¿sí? Por favor, comentarios. Así, yo estoy muy abierta a la crítica. No mames, profesora, no habló nada de Marx. Se puso a hablar de izquierda. Que tiene que ver con Marx, pero era una cuestión introductoria. Por favor, comentarios. ¿Cómo les ha parecido la clase de ahorita? ¿Si ha quedado claro conceptos? Por favor, déjenme tarea. Díganme, Diana, este concepto no quedó claro, no quedó claro. A ver, recapitulo rapidísimamente. Hoy comencé hablando de la importancia, primero, de ubicar los conceptos de ser de izquierda y de derecha. Ahí hablamos de implicaciones históricas y empezamos a platicar que la izquierda o la derecha se presenta a través de la actitud ante el poder, las cuestiones económicas y las cuestiones culturales y sociales. Y di algunos ejemplos al respecto. Hablamos de religión, hablamos de moral, hablamos de conservadurismos y pues hablamos de muchos, de que sí y de que no, ¿no? También estuvimos platicando un poco sobre la historia un poco en general de Carlos Marx, hablamos de 3 obras importantes de Carlos Marx, también mencionamos a Federico Engels y hablamos de la importancia de cómo este señor, que es un pensador de la sospecha, junto con Freud, junto con Nietzsche, nos permite cuestionar los pensamientos establecidos y fortalecer un pensamiento crítico. También hablamos de la importancia de desnaturalizar, de pensar que todo tiene que ver con lo que así ya es, el devenir, lo dado. No, sino tiene que ver, y puse algunos ejemplos, sobre la cultura, nuestros contextos históricos, etcétera, etcétera. Luego regresamos a hablar otra vez de Marx y hablamos de la idea de lo que es materialismo y hablamos también un poquito del señor Federico Engels y de materialismo estuvimos hablando de materialismo histórico y de las diferentes etapas históricas del materialismo. Y ahorita estoy terminando mencionando el concepto de trabajo, ¿sí? Todo esto es lo que hoy mencionamos y que todo esto te lo voy a preguntar en un próximo examen.